Todos están hablando de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pronunciada en el caso García Reyes contra México, debido a su importancia e implicaciones que tiene en el sistema penal mexicano. La sentencia se refiere al caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz, quienes fueron detenidos en 2001 por el homicidio de una servidora pública del Estado de México, razón por lo cual permanecieron en prisión preventiva oficiosa por más de 17 años sin sentencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano violó los derechos humanos de las víctimas al someterlas a tortura, arraigo, privación arbitraria de la libertad, violación al debido proceso y al principio de plazo razonable. Al mismo tiempo, ordenó al Estado mexicano eliminar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución, así como el arraigo, por considerar que son medidas que vulneran los derechos humanos. La sentencia también ordenó al Estado mexicano concluir el proceso penal contra las víctimas, otorgarles la libertad, investigar y sancionar a los responsables de las violaciones, reparar integralmente el daño causado y reconocer públicamente su responsabilidad. La sentencia se ha convertido en una vorágine de reacciones en la opinión pública, los medios de comunicación, las organizaciones de derechos humanos, estudiantes de leyes, abogados, autoridades en general y, desde luego, en las autoridades judiciales del Estado mexicano. Esto es Radio Jurisprudencia, la radio que te funda y te motiva. Los hechos. Según fuentes periodísticas, en 2001, una persona de sexo femenino identificada con la inicial M, regidora de un partido político en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, fue asesinada a balazos cuando salía de su casa. En 2002, Daniel García Rodríguez, quien para ese momento se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento de Atizapán, y Antonio Domínguez Zaragoza, alcalde del mismo municipio, fueron acusados de haber intervenido en la planeación de los hechos. En ese mismo año, 2002, Reyes Alpizar Ortiz, un artesano que vivía en Atizapán, fue detenido como presunto autor material del crimen. Según la fiscalía, él había sido contratado por Jaime, quien a su vez había sido contratado por Daniel García y Antonio Domínguez. Tanto García como Alpizar fueron detenidos sin orden judicial y también arraigados en un hotel por más de un mes. Durante ese tiempo fueron torturados física y psicológicamente para que se declararan culpables. No tuvieron acceso a un abogado ni a sus familiares. No hubo pruebas suficientes en su contra. Fueron encarcelados bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, y esto significa que no podían salir bajo caución ni tener otro beneficio mientras se resolvía su caso. El proceso penal contra García y Alpizar se prolongó por más de 17 años sin que se dictara una sentencia. Durante ese tiempo sufrieron violaciones a sus derechos humanos, como la falta de atención médica, incomunicación y aislamiento. En 2019, gracias a la intervención de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, García y Alpizar obtuvieron su libertad condicional con un brazalete electrónico. Sin embargo, seguían sujetos a proceso penal y con restricciones para salir del Estado de México. El procedimiento. Estando procesados por delitos penales del Fuero Común ante juez instructor del Estado de México los días 16 de febrero y 17 de abril de 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la petición inicial, la cual fue presentada por Daniel García Rodríguez, en la que el Estado mexicano fue denunciado por actos violatorios a derechos humanos. Recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la Organización de los Estados Americanos, por sus siglas OEA, que se encarga de proteger y promover los derechos humanos en el continente americano y tiene su sede en Washington, D.C., Estados Unidos. Y fue hasta el 6 de mayo de 2021, esto es, cerca de 14 años después, que la Comisión sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se te olvide que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal internacional que se encarga de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos en el continente americano. La Corte Interamericana tiene su sede en San José, Costa Rica. Sustanciado en sus términos el procedimiento ante la Corte, esta inició la deliberación de la sentencia el 23 de enero de 2023 y 2 días después emitió la sentencia por la cual se declaró al Estado mexicano como responsable de violar derechos humanos y le fue notificada en abril del mismo año. Estudio de la Corte. La Corte analizó el arraigo contenido en el artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México del año 2000, vigente al tiempo de los hechos. Antes de avanzar, ten en cuenta que el arraigo es un acto de investigación, una medida preprocesal que permite la privación de la libertad de una persona por un tiempo determinado, con fines de investigación, sin que exista una imputación formal por un delito.
Esta medida anteriormente se aplicaba en todos los estados de la República y la Federación por toda clase de delitos mientras estos fueran catalogados como graves, así denominados en el sistema penal tradicional mexicano. Pero a partir de la emisión de la tesis de jurisprudencia 31/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria desde junio de 2014, mediante la cual se determinó que el arraigo solo podía ser legislado por el Congreso de la Unión, se dejó de aplicar esta medida de investigación en los estados de la República y por esto mismo se reservó su instrumentación en la Federación por delitos únicamente de delincuencia organizada. Es por esto que esta medida solo se aplica en casos de delincuencia organizada, a petición del Ministerio Público y con autorización del juez especializado para el efecto. Además de que el arraigo no puede exceder de 40 días, pero puede prorrogarse hasta 80 días si se justifica su necesidad. Para el análisis de la institución denominada arraigo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo la distinción de que, aun cuando el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de 1996, así como con el artículo 133 bis al Código Federal Procesal Penal de 1999, también contienen la figura denominada arraigo porque, como se dijo, antes se aplicaba en todos los estados de la República y en la Federación, estos dispositivos fueron materia de estudio en otra sentencia emitida en el caso Zompachtle-Tecpile y otro contra México. A ver, no nos perdamos. En el caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz que nos ocupa, a ellos les fue aplicado el arraigo previsto en el artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México del año 2000, vigente al tiempo de los hechos, y este dispositivo fue materia de determinación por la Corte, incluida su redacción actual. Pero no te preocupes si no eres de este país, te comento. El Estado de México, Ciudad de México y México se refieren a demarcaciones territoriales diferentes. El primero es una entidad federativa, un estado. El segundo, antes se llamaba Distrito Federal, ya que en él se concentran los poderes de la Unión, pero cambió a Ciudad de México en 2016 para que pudiera tener su propia constitución como el resto de los estados. Mientras que el tercero es el nombre con el que comúnmente se conoce a la República Mexicana, donde están comprendidos los dos anteriores. Así las cosas, se definió en la sentencia que el arraigo contemplado en dicho dispositivo, incluso en su redacción actual, consistía en una figura de naturaleza preprocesal que buscaba restringir la libertad de una persona para llevar a cabo una investigación sobre delitos que presuntamente habría cometido y en ese sentido era intrínsecamente contraria al contenido de la Convención Americana y por esto vulneraba de forma manifiesta sus derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, además de que no permitía que la persona arraigada fuese oída por una autoridad judicial antes de que se decretase la medida que restringía su libertad personal o su libertad de circulación, y el objetivo de la medida restrictiva de la libertad no resultaba compatible con las finalidades legítimas para la restricción a la libertad personal, puesto que consistía esencialmente en fines investigativos. Por estos motivos, la Corte determinó que dicha medida incluso hoy contiene cláusulas que son contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana. Por ejemplo, los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído y a la presunción de inocencia. La Corte Interamericana también se pronunció sobre la prisión preventiva justificada, esto es, la que se fija por el juez previo debate de las partes en el marco de un proceso judicial, y dijo que la misma es aceptable. Primeramente recordemos que la prisión preventiva es una medida cautelar dictada por un juez, la cual consiste en privar temporalmente de la libertad a la persona acusada con el fin de asegurar la integridad de las víctimas o testigos, así como garantizar el desarrollo de la investigación o la conclusión del proceso penal. También es necesario indicar que la prisión preventiva tuvo un antes y un después. El parteaguas fue la reforma constitucional de 18 de junio de 2008 en materia de seguridad y justicia, por la cual se sentaron las bases para la implementación en el país del sistema penal acusatorio y oral. Antes de esa fecha, regía el procedimiento penal tradicional, en el cual se preveía la prisión preventiva bajo una sola vertiente, la oficiosa, la cual implicaba que la persona procesada debía permanecer detenida, sin derecho a salir bajo caución, hasta que le fuera dictada sentencia firme si el delito atribuido era considerado grave en el Código Procesal del Estado o la Federación, según correspondiera. Después de esa fecha, con la implementación del sistema penal acusatorio, a partir de 2008, la prisión preventiva se materializaba en una de dos formas, la justificada y la oficiosa. La primera se impone previo debate,
mientras que la segunda es automática, sin debate. Basta que el delito imputado esté previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 19, párrafo segundo, y en leyes especiales como la Ley General de Salud, Trata de Personas, Delincuencia Organizada y el Código Penal Federal. Como te indiqué, al respecto la Corte expresó que la prisión preventiva justificada en sí misma no es contraria al derecho internacional de los derechos humanos y que además constituye una medida que los estados pueden adoptar siempre y cuando se ajusten a los requisitos convencionales. Esto es, que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención, que las medidas adoptadas sean idóneas para cumplir con el fin perseguido, que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado, y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Pero por lo que respecta a la prisión preventiva oficiosa, a la automática, la que se impone sin previo debate, la Corte también emitió pronunciamiento. Para hacerlo se situó en el texto del dispositivo 19 constitucional y en el contenido del artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, vigentes en el año 2000, aplicados al caso contra Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz. Pero también abarcó la redacción reformada en el año 2008, es decir, la que rige actualmente. La Corte definió que dichos artículos contenían cláusulas y siguen conteniendo en el caso del artículo 19 de la Constitución, que de suyo resultan contrarias a varios derechos establecidos en la Convención Americana. Por ejemplo, los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la presunción de inocencia y a la igualdad y no discriminación. Conclusión de la sentencia. La Corte encontró que las detenciones de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz fueron violatorias de derechos humanos, además de que fueron transgredidos sus derechos a ser informados sobre las razones de la detención y el derecho a ser llevado sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. En la aplicación del arraigo, concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno, contenida en el artículo 2 de la Convención Americana, en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído y a la presunción de inocencia en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz. Sobre la prisión preventiva oficiosa, la automática, la que se impone sin previo debate, el tribunal indicó que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México del año 2000 y el artículo 19 de la Constitución, de acuerdo a su texto reformado en el año 2008, los cuales fueron aplicados en el caso, eran contrarios a la Convención. La sentencia abarcó otros pronunciamientos, donde encontró que el Estado es responsable por violar los derechos a la integridad personal y de no materializar garantías judiciales, por ejemplo, al utilizar declaraciones obtenidas en condiciones de coacción y de tortura. Reparaciones. Conforme a lo anterior, la Corte ordenó al Estado, entre otros aspectos, dejar sin efecto de su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal y adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa. Ya veremos la forma en que el Estado mexicano da cumplimiento a esta sentencia emitida por el máximo tribunal interamericano, del que el Estado mexicano es parte. Finalmente debo decirte que aunque las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado mexicano porque México es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por esto tiene la obligación de cumplir con las resoluciones del órgano internacional, además de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los jueces del país, incluso cuando México no haya sido parte en un caso, siempre que se favorezca más a la persona, lo cual implica que los tribunales mexicanos deben acatar las medidas de reparación y las recomendaciones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus fallos, así como tomar en cuenta su jurisprudencia como precedente. Lo cierto es que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la sentencia que aquí comento para ti, reconoció que pese a que determinó que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa son contrarios a la Convención Americana, el escenario jurídico se complica,
Así lo dijo la Corte, debido a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de México, emitida en la contradicción de tesis 293/2008, por medio de la cual aceptó que las restricciones expresas contenidas en la Constitución Nacional desplazarían a las normas internacionales, entre las cuales se encuentra desde luego la Convención Americana y las demás integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que en ese sentido, según se desprende de la sentencia de la Corte Interamericana, indicó el ministro José Ramón Cosío Díaz, los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación están obligados a acatar lo resuelto en la contradicción de tesis 293/2011 y el expediente Varios 1396/2011, so pena de ser sancionados sin que puedan plantear su desaveniencia o cuestionar los criterios del Pleno o las salas de la propia Suprema Corte. Además, según el ministro, continúa la redacción de la sentencia, al aceptarse que las restricciones constitucionales prevalecen frente a los derechos de fuente convencional y a la jurisprudencia y a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se hace nugatoria la posibilidad de avanzar en el criterio que fortaleciera el principio pro persona. Lo anterior genera que los alcances de tutela judicial en México, en los mecanismos de control de detención, revisión por vías ordinarias y mediante juicio de amparo de las detenciones impuestas bajo las figuras de arraigo y prisión preventiva oficiosa, sean ineficaces, al no ser posible aplicar de manera adecuada el principio pro persona. Fin de la cita. En ese sentido, y de conformidad con esa interpretación, se dice en la sentencia de la Corte Interamericana que el Estado mexicano podría estar incumpliendo obligaciones internacionales que se comprometió a acatar al firmar y ratificar los instrumentos internacionales como la Convención Americana y las decisiones de la propia Corte Interamericana que son de obligatorio cumplimiento para los Estados partes. Finalmente señaló que en ese sentido, corresponde recordar que ese Tribunal Interamericano ha señalado de forma constante que las distintas autoridades estatales tienen en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre las normas y prácticas internas y la Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Para llevar a cabo esa tarea, las autoridades internas deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte como última intérprete de la Convención. Por todo lo anterior, si las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado mexicano, debido a que México es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tiene la obligación por ese motivo de cumplir con las resoluciones del órgano internacional, pero en el contenido de la misma sentencia sobre el caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz se reconoció que pudiera resultar problemático para la observancia de los derechos humanos a cargo de las autoridades el contenido de la contradicción de tesis 293/2011 y el expediente Varios 1396/2011, por la cual es dable establecer que los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación están obligados a acatar lo resuelto en la citada contradicción de tesis y en el expediente Varios, so pena de ser sancionados sin que puedan plantear su desaveniencia o cuestionar los criterios del Pleno o las salas de la propia Suprema Corte. Debe preguntarse qué harán las autoridades del país a partir de la notificación de esta sentencia. ¿Será que su contenido en automático autoriza la inaplicación de las normas en materia de arraigo y prisión preventiva oficiosa en lo que el Estado mexicano y sobre todo los legisladores dan cumplimiento a la sentencia? ¿O haría falta que para la observancia a aquella contradicción de tesis, las autoridades prefieran que sea el legislador quien dé el primer paso hacia el cumplimiento de una sentencia que condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos? ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte. Esto fue Radio Jurisprudencia, la radio que te funda y te motiva.